Un conflicto entre Estados Unidos y China ya no es una posibilidad remota. La cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo. Ambos lados se están militarizando rápidamente, rodeándose mutuamente como gigantes en la oscuridad. Taiwán es la chispa, los semiconductores son el combustible y la estabilidad global es el costo. El mundo espera la paz, pero a puerta cerrada todo apunta a la guerra. Desde el cambio demográfico y el colapso económico, hasta la caza furtiva, los ciberataques y la amenaza de guerra nuclear. Esta no es solo una rivalidad, es una cuenta regresiva hacia una guerra aparentemente inevitable entre Estados Unidos y China. ¿Qué lecciones aterradoras ha aprendido China de la guerra en Ucrania? Profundicemos en el tema. Desde que Taiwán se separó de China tras la Segunda Guerra Mundial, China ha utilizado el hecho de que la isla era territorio chino para reclamar su soberanía sobre ella. No obstante, en la Guerra Fría, Estados Unidos reconoció inicialmente al gobierno de Taipei como único heredero del territorio chino, complicando más la situación. Siendo China un país comunista, dependiente de la Unión Soviética para su desarrollo, ¿no podía ejercer influencia geopolítica o militar para invadir? Durante décadas, Beijing sostuvo que el tiempo favorecía a Taipei en relación a Taiwán. Se suponía que la creciente integración económica acercaría gradualmente a la isla a la órbita de China, haciendo inevitable la reunificación. Esta creencia también respaldaba la relativa moderación de China y su disposición a aceptar el ambiguo status quo. China estimó que sería muy riesgoso desafiar a la OTAN, mucho más grande, al tratar de sumergir al Indo-Pacífico en una guerra si Taiwán volviera voluntariamente al redil. Pero en los últimos años, ese cálculo ha cambiado fundamentalmente. La población de Taiwán ha experimentado un profundo cambio de identidad que hace que la integración pacífica sea cada vez más improbable. En 1995, alrededor del 80% de los ciudadanos de Taiwán se identificaban como chinos exclusivamente o como chinos y taiwaneses a la vez. Para el 2023, la cifra se desplomó al 28%, mientras que los que se identificaban como exclusivamente taiwaneses aumentaron al 67%. El cambio en la identidad nacional se correlacionó con un giro drástico en sus aspiraciones políticas. El apoyo a la eventual independencia ha aumentado constantemente, con una encuesta de 2025 mostrando un 51%, el 88% de los adultos taiwaneses favorecen la independencia, comparado con el 24.2% que prefiere mantener el statu quo y el 13.3% que apoya la unificación con China. En comparación con 1991, cuando solo un octavo de los encuestados apoyaba la independencia total de la China comunista. Beijing ve con creciente alarma este cambio, llevando a los funcionarios chinos a creer cada vez más que el sueño de la reunificación pacífica se desvanece, sustituido por la visión de un Taiwán dividido permanentemente que inevitablemente buscaría la independencia. El presidente Xi Jinping ha vinculado explícitamente la reunificación con Taiwán a su visión de la gran rejuvenecimiento de la nación china. Para el año 2049, este año marca un siglo después de la creación de la República Popular China y la división taiwanesa. Taiwán se ha integrado más en el régimen de seguridad liderado por Estados Unidos en Asia, con un aumento en ventas de armas estadounidenses, formación militar y coordinación más profundas. Japón y Corea del Sur han expresado preocupaciones sobre la creciente influencia y postura ofensiva de China en el Indo-Pacífico, alineando sus políticas de defensa nacional con la soberanía territorial de Taiwán. La creciente red de relaciones de Taiwán hace que su absorción por parte de China sea más trascendental geopolíticamente cada año. Pero lo que realmente descontroló los cálculos de China fue el revés económico regional. En vez de aumentar su dependencia económica de China, Taiwán ha diversificado sus vínculos comerciales y disminuido su exposición al continente. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se ha convertido en el fabricante de chips más importante a nivel global. Producen más del 60% de los semiconductores mundiales y más del 90% de los más avanzados. Al mismo tiempo, la industria genera aproximadamente un cuarto del Producto Interno Bruto de Taiwán. Esto impulsa significativamente la economía local, volviéndola independiente y competitiva con China, uno de los pocos grandes productores de semiconductores a nivel mundial. Mientras las perspectivas de unificación pacífica disminuyen, la capacidad de China para tomar Taiwán por la fuerza ha aumentado drásticamente. El Ejército de Liberación Popular, o PLA, se ha transformado de una fuerza tecnológicamente atrasada a una fuerza militar moderna, capaz de realizar operaciones conjuntas complejas en aire, mar, tierra, espacio y ciberespacio. La escala de la modernización militar de China entre 2013 y 2023 es asombrosa. China comisionó más barcos navales que toda la flota actual de la mayoría de las principales potencias europeas. La armada del PLA ahora comanda la flota más grande del mundo por número de buques.
China ha desarrollado y desplegado cazas furtivos de quinta generación en el aire. Como el J-20 mejoró su flota de bombarderos con el H-6N, capaz de llevar misiles hipersónicos, e invirtió en vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de defensa aérea de China, como el S-400 ruso y el HQ-9 desarrollado localmente, crean burbujas antiacceso que podrían dificultar las operaciones aéreas estadounidenses. Lo más preocupante para la defensa de Taiwán, China ha acumulado el arsenal más grande del mundo de misiles balísticos y de crucero convencionales. El PLA despliega alrededor de 2.200 misiles balísticos y de crucero terrestres, la mayoría capaces de apuntar a Taiwán. Esto incluye cientos de misiles balísticos de alcance medio Dongfeng, 21, y misiles balísticos de alcance intermedio Dongfeng, 26 capaces de golpear bases estadounidenses en toda la región, como Guam. En una guerra hipotética, estos misiles apuntarían a bases militares, centros de comando e infraestructura de comunicaciones de la isla en las primeras horas del conflicto. Al mismo tiempo, podrían amenazar las bases de Estados Unidos y sus aliados en la región, tal vez demorando la intervención estadounidense. Mientras tanto, la Armada china podría bloquear y estrangular la economía taiwanesa, a la vez que sus unidades anfibias se alistan para una posible invasión. Esta transformación militar no fue por casualidad. Se deriva de décadas de inversión enfocada en la adquisición de tecnología, tanto legítima como a través de espionaje y planificación estratégica, específicamente orientada hacia escenarios de reunificación. Los ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán se han vuelto cada vez más sofisticados, pasando de demostraciones de fuerza a ensayos realistas para operaciones de bloqueo e invasión. Sorprendentemente, y para pesar de Estados Unidos y Taiwán, China ha logrado esta transformación con una economía alrededor de un 25% más pequeña que la estadounidense en términos nominales. Esto es solo en años recientes. Recuerda que hace unas décadas China comenzó como un partido comunista que pertenecía a las naciones en desarrollo. El gráfico de crecimiento económico muestra un crecimiento de 2 dígitos, superando significativamente el promedio mundial. Esto ha llevado a que la economía del país se duplique cada 8 a 10 años, para un crecimiento total de alrededor del 1.412% desde 1989. Pero ese crecimiento solo cuenta parte de la historia. Nominalmente, el país está listo para superar a Estados Unidos en tamaño económico, ya que su paridad de poder adquisitivo está por delante de Estados Unidos en aproximadamente un 27%. No obstante, el crecimiento trajo consigo modernización, generando desafíos estructurales en la sociedad e industria de China, que podrían impactar en las aspiraciones geopolíticas del país. La crisis más inmediata afecta al sector inmobiliario, que representa cerca de un tercio del Producto Interno Bruto chino. Los promotores inmobiliarios han acumulado más de $500 mil millones en deuda, con empresas como Evergrande y Country Garden incumpliendo obligaciones. Los precios de las viviendas en las principales ciudades han bajado por trimestres consecutivos, reduciendo la principal reserva de riqueza para muchas familias chinas. Según Goldman Sachs, el valor total de las viviendas no vendidas, proyectos inacabados y terrenos sin utilizar en China es de aproximadamente $4.1 billones. El desempleo juvenil ha llegado a niveles preocupantes. Antes de mediados de 2023, cuando el gobierno dejó de publicar la cifra, el desempleo juvenil había llegado al 21.3%, un aumento del 15% en solo 2 años. Estimaciones independientes sugieren que en áreas urbanas la cifra real puede exceder el 30%. Esto no solo crea dificultades económicas, sino también una posible inestabilidad política, pues los jóvenes educados luchan por encontrar oportunidades que cumplan sus expectativas. Los cambios demográficos complican más el panorama de China. Se espera que la población en edad laboral, que alcanzó su máximo en 2014, disminuya más rápido debido a las prolongadas políticas de reducción de la fertilidad. Esto fue provocado por la infame política del hijo único, iniciada en 1981 y que solo se flexibilizó en 2014, permitiendo a las parejas tener 2 hijos si ambos eran hijos únicos. Sin embargo, esto sigue siendo inferior a la tasa de reemplazo recomendada de 2.1 nacimientos por mujer. China enfrenta la perspectiva de envejecer antes de enriquecerse. En 2022, la población de China disminuyó por primera vez desde el gran salto adelante en 1958, marcando el inicio de una contracción poblacional que, según demógrafos, durará un siglo. Esto ha resultado en que India supere a China como la nación más poblada del mundo. El crecimiento de la productividad, que impulsó el milagro económico de China, ha disminuido drásticamente. La productividad total de los factores creció solo un 0.7% anual en la última década, bajando del 2.8% a principios de los 2000 en un décimo. Esta disminución refleja la disminución de los rendimientos de la inversión, la ineficiente asignación de capital y un alejamiento de las reformas de mercado que impulsaron el crecimiento anterior. El estancamiento del crecimiento de la productividad total de los factores,
productividad total de los factores se correlaciona directamente con la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. En lo que antes eran cifras de 2 dígitos, se estabiliza alrededor del 5% de crecimiento por año. Aunque la economía china sigue creciendo más que la occidental, se ha vuelto mucho más dependiente de factores externos. Esto sugiere que podría rezagarse siguiendo el liderazgo de Estados Unidos, sin llegar a alcanzarlo. Esto lleva a un fenómeno interesante, donde la posición económica global de China también se debilita. La iniciativa de la Franja y la Ruta, antes la principal política económica exterior de Beijing, con un costo estimado de $8 billones, ha tenido resultados mixtos en el mejor de los casos. Muchos proyectos han sido acusados de corrupción, daño ambiental y deudas insostenibles para los países anfitriones. Malasia, Myanmar y naciones africanas han cancelado o renegociado proyectos de infraestructura chinos por términos desfavorables. Estos retos económicos generan una dinámica riesgosa para las relaciones a través del estrecho. Históricamente, los regímenes autoritarios con problemas económicos internos suelen recurrir al nacionalismo y aventuras externas para distraer a su gente y ganar apoyo. Para el presidente chino Xi Jinping, quien ha apostado su legitimidad en lograr el sueño chino de rejuvenecimiento nacional, Taiwán ofrece una solución que abordaría algunos de los problemas más apremiantes de China. Lo más importante es que China se ha encontrado cada vez más aislada de la tecnología avanzada de semiconductores que impulsa las economías modernas. Los Estados Unidos han implementado controles de exportación integrales sobre los chips de vanguardia y el equipo necesario para producirlos. Japón y los Países Bajos han impuesto restricciones similares en un esfuerzo coordinado para impedir que China logre la autosuficiencia en semiconductores. La taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha dejado de vender sus chips más avanzados a las empresas chinas, ampliando la brecha tecnológica a medida que la tecnología de los chips avanza. Esto resalta la importancia de los chips en la actualidad. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company produce alrededor del 90% de los chips más avanzados del mundo, con nodos menores a 10 nanómetros. Estos semiconductores impulsan desde smartphones y centros de datos hasta sistemas armamentísticos avanzados y aplicaciones de inteligencia artificial. Sin estos chips, las economías y militares modernos no pueden funcionar a plena capacidad. Esto genera una gran vulnerabilidad estratégica para China y Estados Unidos. Para Beijing, la falta de acceso a semiconductores de vanguardia amenaza con limitar permanentemente su desarrollo tecnológico y modernización militar. Para Washington, si Taiwán cae ante China, Beijing controlaría un punto crítico en las cadenas de suministro tecnológico global. La tecnología agrega un nuevo elemento a las tensiones en el estrecho. Históricamente, recursos como el carbón, el petróleo y los minerales estratégicos han impulsado la conquista territorial. En el siglo XXI, la capacidad de fabricación de semiconductores representa un nuevo recurso estratégico. China reclama una isla concentrada de recursos por motivos históricos y nacionales. Otro factor clave de la importancia de Taiwán para China es su ubicación geográfica. La isla forma parte de lo que los estrategas llaman la primera cadena de islas que limita el acceso naval chino al océano abierto. El control de Taiwán por parte de China facilitaría el acceso de su marina al mar de Filipinas y dificultaría la defensa estadounidense de aliados como Japón y Filipinas. La alianza chino-rusa añade más volatilidad a la dinámica del estrecho. Los paralelismos entre la invasión rusa a Ucrania y las ambiciones chinas sobre Taiwán son sorprendentes y preocupantes para la estabilidad regional. Al igual que Putin con Ucrania, Xi enmarca a Taiwán como un territorio históricamente chino, separado injustamente de la madre patria. Ambos líderes ven la reunificación como un objetivo nacional vital para superar las humillaciones históricas. Rusia y China han realizado grandes acumulaciones militares para lograr sus ambiciones territoriales, evitando o disuadiendo la participación occidental con éxito mixto. La guerra en Ucrania es básicamente una potente profecía del futuro de Taiwán, con buenas y malas noticias. La dificultad de Rusia para vencer a Ucrania sugiere que Taiwán, bien armado y motivado, podría resistir una invasión china. El éxito de Ucrania al hundir buques rusos muestra cómo los misiles antinavío y drones pueden neutralizar fuerzas navales más grandes, una estrategia que Taiwán ha adoptado con su defensa Porcupine. Por otro lado, la indecisión de Occidente para confrontar a Rusia, que posee armas nucleares, podría hacer que China crea que Estados Unidos restringiría su participación en un conflicto con Taiwán de forma similar. La respuesta inicial lenta de Occidente a Ucrania y las disputas sobre armas que duraron años podrían sugerir a Beijing que una operación rápida enfrentaría menos resistencia que un conflicto prolongado. Lo más preocupante es que China podría aprender de Ucrania que el error principal de Rusia fue no actuar con suficiente rapidez y fuerza.
El respaldo constante de China a la guerra de Rusia, pese a la presión de Occidente, muestra que Beijing está dispuesta a desafiar el orden mundial actual. A través del respaldo diplomático, el aumento del comercio y el apoyo tecnológico, China ha ayudado a Rusia a sortear prácticamente las sanciones occidentales. Esta ayuda se da a pesar del gran daño a la reputación de China en Europa y otros lugares. Esta alineación Rusia-China crea ciclos de retroalimentación peligrosos. Las potencias occidentales, ya tensionadas por apoyar a Ucrania, pueden tener recursos limitados para disuadir la agresión china. Al ayudar a Rusia a evadir sanciones, China aprende cómo protegerse de medidas similares si se mueve contra Taiwán. Mientras un conflicto Rusia-Ucrania amenaza la parte europea de la OTAN, donde Estados Unidos suele ser un actor menor, al menos nominalmente. Un conflicto entre China y Taiwán involucraría directamente a Estados Unidos, a menos que decida retirarse por completo. Durante la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos fortaleció su compromiso con la defensa de Taiwán. Biden declaró al menos 4 veces que Estados Unidos defendería a Taiwán de un ataque chino. Estas desviaciones de la ambigüedad estratégica tradicional fueron luego revertidas por la Casa Blanca. Sin embargo, estas declaraciones, combinadas con el aumento de las ventas de armas y los programas de entrenamiento, señalaron un compromiso estadounidense más robusto con la seguridad de Taiwán. No obstante, el segundo mandato de Trump ha traído mayor incertidumbre. Durante su campaña de 2024, Trump cuestionó si Estados Unidos debería defender a Taiwán, sugiriendo que la isla pague por su protección. Tras su inauguración, la administración ha dado señales contradictorias, con algunos funcionarios reafirmando los compromisos de seguridad tradicionales y otros enfatizando la necesidad de compartir la carga y la flexibilidad diplomática. La incertidumbre se agrava por los desafíos internos de América. La polarización política, las deficiencias de infraestructura y las crisis de financiamiento gubernamental cuestionan la capacidad de Washington para mantener una competencia estratégica prolongada con China. Estados Unidos también enfrenta restricciones de recursos, dadas los compromisos en Europa, el Medio Oriente y otras regiones. La creciente competencia tecnológica agrava la situación. La administración de Biden impuso restricciones sin precedentes a la transferencia de tecnología de semiconductores a China, política que la administración de Trump mantiene mientras evalúa posibles cambios. China ha respondido acelerando su propio desarrollo de semiconductores y restringiendo exportaciones de materiales críticos, como los elementos de tierras raras, esenciales para desde vehículos eléctricos hasta municiones de precisión guiadas. Para Beijing, esta mezcla confusa de señales podría ser tanto peligrosa como oportuna. Si Estados Unidos está ocupado con problemas internos, se abre la posibilidad de que China ocupe Taiwán antes de que Estados Unidos y sus aliados puedan intervenir. Simultáneamente, la retórica impredecible de Trump podría provocar una grave escalada del conflicto, más allá de lo que China puede tolerar actualmente. La cuestión clave es si los líderes chinos creen que la oportunidad para actuar se está abriendo o cerrando. Con la administración actual de Estados Unidos aparentemente tomando decisiones contradictorias, esa ventana podría ser más bien una puerta giratoria. ¿Y si China invade Taiwán y provoca una guerra con Estados Unidos? Si la guerra es inevitable, se espera que ocurra en 2027, según el marco de tiempo más citado. Los líderes militares de los Estados Unidos, como el excomandante del Indo-Pacífico, el almirante Philip Davidson, han señalado esta fecha como un posible plazo límite para la acción china. Para 2027, se espera que los programas militares de China alcancen la madurez suficiente para dar a Beijing una capacidad de invasión creíble. Xi, quien probablemente aún estará en el poder, podría aprovechar este año simbólico para consolidar su legado resolviendo la cuestión de Taiwán. La invasión ocurriría antes del fin de su tercer mandato, en 2028, brindando una oportunidad extra para volverse un líder vitalicio. Aunque las políticas de China previamente solo permitían 2 mandatos, Beijing podría optar por actuar aún antes. Mientras más espera China, más se fortalece la defensa de Taiwán, ya que aparentemente aceptó comprar equipo defensivo de Estados Unidos. Además, la guerra en Ucrania está preparada para continuar prácticamente indefinidamente, considerando que Europa ha intensificado su apoyo a Ucrania. Rusia se convirtió en una economía de guerra. Si la OTAN se compromete a dar más de su capacidad de producción a Ucrania, Estados Unidos podría decidir alejarse del conflicto. Esto podría alentar a China a actuar mientras Estados Unidos está ocupado redefiniendo sus relaciones internacionales. Sin importar cuándo comience la guerra y su escala, es decir, los involucrados probablemente tendría una estructura relativamente simple. China probablemente iniciará con ciberataques, seguido de un bloqueo marítimo alrededor de Taiwán. La creciente presión en los puertos de Taiwán paralizaría su economía basada en exportaciones, intentando forzar su capitulación sin necesitar los enormes riesgos de una invasión combinada naval y terrestre.
No obstante, cualquier acción contra Taiwán que se interprete como militarista probablemente desencadenaría una respuesta de Estados Unidos. Esto podría incluir el bloqueo. China probablemente iría con todo desde el inicio, usando misiles de largo alcance para eliminar bases militares e infraestructura de defensa taiwanesas y estadounidenses alrededor de la isla. Prácticamente garantizaría que los Estados Unidos respondan a través de un enfrentamiento militar, y si las bases militares de los Estados Unidos terminan siendo atacadas, Estados Unidos podría invocar el artículo 5 de la OTAN por segunda vez, involucrando a los otros 31 miembros en el conflicto. Con esta amenaza pendiendo sobre el mundo, ¿qué se puede hacer para retrasar lo inevitable? Para Estados Unidos, el reto es equilibrar la disuasión con la tranquilidad. Esto requerirá grandes inversiones en capacidades clave para defender Taiwán. Misiles antibuque, defensa aérea, submarinos, sistemas no tripulados y bases distribuidas en la región. Al mismo tiempo, Washington debería comunicarse con Beijing y evitar provocaciones simbólicas que fomenten el nacionalismo chino. Para Taiwán es imperativo volverse un puercoespín demasiado doloroso de tragar. Esto implica invertir en capacidades asimétricas en vez de plataformas de prestigio, dispersar infraestructura vital, almacenar suministros clave y preparar a la población para resistir. Para China, evitar la guerra implicaría aceptar que la reincorporación de Taiwán podría no ocurrir durante la vida del actual régimen. Esto sería una desviación total de lo que fueron esencialmente 80 años de espera y acumulación. También implicaría que China debería buscar reformas para aliviar su creciente crisis económica y demográfica, sin depender de conflictos internacionales y la geopolítica. Estos desafíos son similares a los que otros países no han logrado superar y probablemente no concuerdan con el estatus de China como potencia mundial. Lamentablemente, estos requisitos para mantener la paz se oponen directamente a los esfuerzos de las naciones involucradas. En Washington, la moderación suele verse como debilidad, especialmente por la preferencia de Trump por una diplomacia transaccional, comparándola con una economía bidireccional en lugar de una geopolítica multifacética. En Taipei, los jóvenes presionan cada vez más por la independencia, aunque no lo expresen abiertamente. En Beijing, la retórica nacionalista ha acorralado al liderazgo autocrático, donde cualquier compromiso podría verse como traición. A menos que estos factores cambien drásticamente, China se vería forzada a atacar Taiwán. No hacerlo la sumergiría de nuevo en la oscuridad de la que surgió antes de la caída de la Unión Soviética. Pero, ¿crees que la guerra entre Estados Unidos y China sucederá en los años 2020 o se retrasará? Gracias por ver como siempre y deja tus comentarios abajo.